podamos analizar ciertas cuestiones básicas y elementales de las fracciones, que son expresiones que corresponden al conjunto de los números racionales, las cuales son una división, es un cociente entre dos números enteros, ¿sí? En donde el denominador, ¿sí? Debe ser distinto de cero. Cuando hablamos de un cociente, cuando hablamos de una división, tenemos que acordarnos de que toda fracción, ¿sí? Posee una línea fraccionaria, la cual me representa una división, un cociente entre el numerador y su denominador, ¿sí? En ese orden. El numerador estará dividido entre el denominador y no viceversa. De modo tal que si yo divido B dividido A, estaría utilizando un procedimiento que es incorrecto, ¿sí? Siempre en ese orden, numerador dividido en el denominador. Cuando decimos ahora de que es un cociente, sabemos de que vamos a expresarlo como ahora como una línea fraccionaria de números enteros. Los números enteros, para recordar, eran todos los naturales positivos, son los números que me sirven para contar, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4, etcétera, hasta positivo infinito. Luego iba a ser un elemento importante que es el 0, ¿sí? Y hacia la izquierda del 0, por convención, teníamos todos los naturales negativos, que ahora se llaman, que conforman el conjunto de los números enteros. Menos 1, menos 2, menos 3 y así hasta menos infinito. Por lo tanto, decimos de que una fracción es un cociente entre dos números enteros cualquiera. Es decir, tendríamos, por ejemplo, un medio, podríamos decir 3/5, podríamos decir menos 7/4. Como podemos ver, ¿sí? Estas tres expresiones son cocientes entre números enteros. Otra condición que debía cumplir es que el denominador, el divisor, debía ser un valor distinto de 0, ¿sí? B debería ser distinto del valor 0. ¿Por qué? Bueno, a ver, ustedes en sus casas, si realizan la operación, por ejemplo, 3 dividido 0, o por ejemplo 5 dividido 0, o cualquier valor, ¿sí? Cualquier valor que pongan como numerador, dividido entre un denominador que sea igual a 0, van a obtener en sus calculadoras este mensaje, ¿sí? Error, me dice la calculadora, ¿sí? Porque en matemática la división entre 0 no está aún definida. Esto es un caso, esto es un procedimiento que analizaremos con mucho más detalle cuando veamos los conceptos referidos a límites, ¿sí? Continuidad de una función y todos esos elementos. Haremos un análisis más exhaustivo de por qué la división, en este caso números racionales, debe ser distinto de 0 el denominador, ¿sí? Siguiendo el concepto básico de las fracciones, vamos a tener, por ejemplo, lo que se denominan las fracciones propias, ¿sí? Vamos a decir que las fracciones propias, o propiamente dichas, expresan una pequeña parte de una unidad, son menores a la unidad. Por ejemplo, tendríamos un medio, tendríamos 3/5, tendríamos, por ejemplo, a ver, otra más que me imagine en este momento, 7/9, etcétera, ¿sí? Estas fracciones propias expresan una fracción, una parte, una pequeña porción de una unidad, ¿sí? Son menores, son una pequeña parte de una unidad. ¿Y cómo las identifico? Bueno, su característica es que siempre el numerador, ¿sí? Es un valor, es un número entero, menor que el denominador. Observemos que 1 es menor que 2, este numerador es menor que su denominador, 7 es menor que 9, por ende, siempre que yo observe una expresión cuyo numerador sea menor que su denominador, estaría hablando de fracciones propias, ¿sí? Son pequeñas partes de una unidad. Por ejemplo, si yo tuviera que
expresar, si tuviera que representar de manera icónica alguna de estas tres, por ejemplo, haría de la siguiente manera. Por ejemplo, imaginemos que yo tengo, a ver, un rectángulo, ¿sí? El denominador me está indicando en cuántas partes iguales debo dividir a la unidad. ¿Sí? Este denominador me está indicando de que a la unidad que yo posea la debo dividir en dos partes iguales. Remarco, iguales. ¿Sí? Si yo dividiera por esta zona, ¿sí?, a este rectángulo, puedo ver de que sí, efectivamente lo he dividido en dos partes, pero no son iguales, ¿sí? Si esto fuera un pedazo de pan y yo le daría una pequeña parte a alguien, yo no podría decir de que le he dado la mitad del pan, dado de que efectivamente no he dividido en dos partes iguales, ¿sí? Siempre un denominador en una fracción me indican el número de partes iguales en que voy a dividir la unidad. Por lo tanto, voy a dividir aproximadamente por acá, ¿sí? Y ahora sí podría decir de que efectivamente he dividido en dos partes iguales a esta unidad. Mientras que el numerador me va a indicar cuántas partes voy a tomar, ¿sí?, de esa división, ¿sí? Me dice que tome una parte, por lo tanto, en esta división voy a tomar una de las mitades y aquí había representado un medio, ¿sí? La mitad de algo. Como pueden ver, una fracción propia me está indicando una pequeña parte, ¿sí?, de un elemento, de una unidad. Por ejemplo, si dice impropias. Una fracción impropia es aquella fracción, es aquel cociente entre números enteros que me representa más de una unidad. Si necesito, para poderlas representar, necesito utilizar más de una unidad para poder expresar ese cociente. Este es el caso, por ejemplo, de 5 medios, por ejemplo, 3 medios, a ver, otro más, por ejemplo, 5 tercios, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo las identifico? Bueno, caso contrario a las fracciones propias, en este caso el numerador va a ser siempre mayor que el denominador, ¿sí? Observemos de que 5 es mayor que 2, 3 es mayor que 2 y 5 es mayor que 3, ¿sí? En los tres casos, el numerador es mayor que el denominador. Por ende, necesito más de una unidad para poder expresar o representar estas fracciones, estos cocientes. Imaginemos que tengo, por ejemplo, un elemento, ¿sí?, para representar 5 medios. Me dice que a la unidad la divida en dos partes iguales, ¿sí? Imaginemos que la divido aproximadamente aquí, imaginemos que son dos partes iguales, y me dice de que esa división de 2 tome 5. Tendría entonces una mitad, dos mitades, luego me doy cuenta que necesito 5 mitades. Con una unidad no me alcanza. Debo añadir ahora otra unidad y también dividirla entre 2, como me indica el denominador. Entonces tengo una unidad, un medio, 2 medios, 3 medios, 4 mitades, 4 medios. Me estaría faltando una mitad más, por lo tanto necesito una unidad más, también dividirla entre 2, para ver si efectivamente puedo representar ahora 5 medios. Y tendría, a ver, una mitad, un medio, dos mitades, 2 medios, 3 mitades, 3 medios, 4 medios, y ahora sí, 5 mitades serían 5 medios, 5 mitades, ¿sí? Como verán, en una fracción impropia he necesitado más de una unidad para poder expresar, para poder representar estas fracciones. Es así como yo represento de manera icónica o doy sentido y significado a lo que me expresa ese cociente, ¿sí? Por último, me interesa de que revisemos lo que serían, por ejemplo, las fracciones aparentes o las unitarias. Me gusta más escribirlas como aparentes.
Las fracciones aparentes son aquellas que, como su nombre lo indica, en apariencia son fracciones, pero en realidad son equivalentes a un número entero. Por ejemplo, a ver, vamos a escribir algunas. 8 cuartos. Por ejemplo, 2 medios. O por ejemplo, 25 quintos. ¿Sí? En apariencia, como su nombre lo indica, serían fracciones, ¿sí? Cocientes entre números enteros, pero en el fondo, en realidad, son números enteros. A ver, no nos olvidemos de que toda fracción es un cociente, por ende, si yo resuelvo esa división, tendríamos que 8 dividido 4 es 2, luego 2 dividido 2 es un 1 y 25 dividido 5 es un 5. Como verán, estas fracciones, que son en apariencia fracciones, en realidad son cocientes que me derivan a un número entero, y es así como se definen las fracciones aparentes. Ahora bien, para concluir, me interesa de que repasemos o que revisemos conceptos referidos al signo de una fracción. Vamos a observar de que decimos de que seguimos con el concepto del principio. Toda fracción es un cociente entre dos números enteros. Los números enteros, ¿sí?, son valores positivos, valores negativos y el cero. Imaginemos que yo tengo este caso, menos 7 medios, 9 menos 2, dividido menos 2, y menos 5 dividido menos 3, ¿sí? Tengo estas tres fracciones indicadas, ¿sí? Menos 7 como numerador, que está dividido entre 2 como su denominador. 9 dividido menos 2 y menos 5 dividido menos 3. La idea es, ¿estará bien escrita, estará bien representada esta fracción según sus signos? Bueno, la verdad es que no definitivamente. ¿Por qué? Siempre el signo de una fracción se expresa a la altura de la línea fraccionaria. Es decir, voy a escribir la línea fraccionaria, escribo su numerador, que es 7, su denominador, que va a ser 2, y necesito ahora definir el signo de toda la expresión, pero ese signo irá indicado a la altura de la línea fraccionaria. Acuérdense que, como esto es una división de números enteros, necesito, para poder definir esta expresión, el signo de la expresión, aplicar regla de los signos. Es decir, acordémonos de que 2, que no tiene un signo indicado, sería precisamente un positivo. 9, que no tiene signo indicado, es un positivo, ¿sí? Entonces, como esto es un cociente, bien puedo aplicar regla de los signos. Menos dividido más es menos, ¿sí? Y todo el signo de la expresión será negativo y será indicado a la altura de la línea fraccionaria. De igual modo con 9 medios, ¿sí? Tengo 9 medios, más dividido menos es menos, por ende el signo de toda la expresión es negativo e irá a la altura de la línea fraccionaria. Por último, 5 tercios menos dividido menos positivo, ¿sí? No necesito, efectivamente, explicitar el signo dado que es un positivo, ¿sí? En este caso lo voy a hacer para dejarlo indicado también a la altura de la línea fraccionaria, pero bien puedo obviarlo, no escribirlo, y se entiende que si el signo no está explicitado es un valor positivo. Si este video te gustó, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos.